Bien, comenzamos con la siguiente clase, que es relativa al cálculo de límites. Pongo segunda parte porque se supone que ya se tiene algún bagaje en límites y bueno, pues vamos a repasar un poco, muy poco, lo que ya sabemos, algunos de los que ya sabemos, y avanzar. Lo que hay que tener aquí cuidado y en todas estas clases es que tienes que hacer tú la clase, o sea, tienes que coger y hacer los ejercicios. No vale con que te los cuente porque aprendes a ver nada más. Entonces tienes que ejercitar los ejercicios, es muy importante eso. Los ejercicios tenéis que hacerlos y hay que saber hacerlos, claro. Entonces esa sería una primera advertencia y ahora pues vamos a calcular límites. Por ejemplo, tenemos aquí algún límite que ya sabemos, porque el límite cuando x tiende a 3, por ejemplo, de x al cuadrado más 2 dividido entre x al cuadrado menos 2. Y diremos, ¿esto cuánto es? ¿Esto es infinito, entre infinito, 0 entre 0? No. Lo primero que hay que hacer siempre en un límite es sustituir. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado más 2 entre 3 al cuadrado menos 2. Y esto es 3 por 3, 9, 10 y 11. Y aquí tendremos 3 por 3, 9, 8 y 7. 11 séptimos. Y se acabó. Es que no hay más. O sea que a veces nos complicamos la vida de manera innecesaria. Que si multiplicamos por conjugar, que si hacemos cosas raras, no. Simplemente lo primero es sustituir. Ahora bien, los ejercicios no te lo van a poner tan sencillo, te van a poner cosas que son lo que hemos llamado indeterminaciones. Aparte también tenemos que saber algunas cosas y, por ejemplo, vamos a ver, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a infinito de menos x a la quinta menos x al cuadrado más 3, bueno, pues simplemente esto va al infinito, pero como el índice es 5, pues sería menos infinito. Ahora bien, como tiene un menos aquí delante, pues esto me va a quedar al final más infinito. Es decir, siempre un polinomio, si x tiende a infinito, un polinomio viene siendo equivalente a su monomio principal, x elevado a n. Entonces, en este caso que no lo veo tan claro, pues simplemente me olvido del resto del polinomio y solamente me fijo en su monomio principal, que es esto. Entonces me quedaría el límite de esto. Cuando x tiende a infinito, aquí lo hice cuando x tendía a menos infinito, o sea que nada, no es cuando x tiende a infinito, quedaría infinito elevado a 5, infinito con un signo menos delante, menos infinito. Antes había dicho infinito porque realmente calculé el límite en el menos infinito. Vale, en el límite en el infinito me da menos infinito. Esto también lo sabemos hacer, así como también sabemos calcular límites del tipo límite de cocientes de polinomios así sencillos. Cuando x tiende a infinito, de x al cuadrado más 3 partido de x al cubo menos 2x. Recordad que aquí, bueno, se podría hacer algo parecido a lo que hemos hecho arriba. Es decir, el polinomio este es equivalente a esta parte, este otro polinomio es equivalente a esto otro, y por lo tanto esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado entre x al cubo, y esto me va a dar el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x, que va a ser 0. Bueno, pero esto no se hace tanto rollo. Directamente, como aquí ya sabemos esto, miramos el grado del numerador y el grado del denominador. El grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3. ¿Y cuál es más grande? ¿El del denominador? Bueno, pues va a tirar hacia infinito en el denominador. Un número entre infinito, al final pues me va a quedar 0. Y no hace falta dar más explicaciones, simplemente se pasaría del límite al igual a 0 y punto. Después tenemos, por ejemplo, pues otros límites que dan un poco más de juego, como por ejemplo, pues el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos 4x al cuadrado dividido entre 2x al cuadrado menos 1, esto es un cuadrado, menos x medios. El límite de todo eso. Bien, aquí si yo sustituyo, claro,
el límite aquí del primer sumando es, como este es 3 y este es 2, gana y me quedaría infinito. Infinito porque los signos, aquí sería más y más, me va a quedar infinito. Pero el segundo me queda un número infinito entre 2, o sea, infinito. Infinito menos infinito, que es una indeterminación. Las indeterminaciones hay que salvarlas, porque decir que es indeterminado es decir, a ver, ¿cuánto vale este ejercicio? Indeterminado, ¿vale? Pues lo único que está determinado es que está mal el ejercicio. Tienes que dar la solución. Bien, pues entonces ya sabemos aquí, porque todos estos de momento son de primero, que lo que hay que hacer es operar. Quedaría 2x al cuadrado, hemos dicho, menos 1 por 2, y aquí quedaría 2 por x al cubo menos 4x al cuadrado, menos 2x al cuadrado menos 1 por x. Estos dan un poco de trabajo, pero simplemente lo que hay que hacer es operar con cuidado, ¿eh? Lo único que he hecho es el común denominador dividido entre este, daría 2 por el de arriba, y aquí pues 2x al cuadrado menos 1 por el de abajo. Y ahora operamos. Límite, que se puede correr más, pero bueno, se puede correr porque aquí vamos a ver que es 2x al cubo, es el que va a tener mayor grado, y aquí 2x al cuadrado, pues esto va a tender a infinito, pero vamos a hacerlo. 2x al cubo menos 8x al cuadrado menos, cuidado, ¿ves? Aquí ya me está yo, 2x al cubo y más x más x, o sea que sí, que se van las x al cubo, 4x al cuadrado menos 2. Entonces aquí quedaría, pues claro, estos se van al final, me queda menos 8x al cuadrado más x entre 4x al cuadrado menos 2, es decir, como ahora miramos los grados y resulta que los dos son iguales, 2 y 2, pues entonces me va a quedar justamente el cociente de los monomios, de los coeficientes líderes, menos 4, menos 8 entre 4, total, menos 2, este límite vale menos 2. Proseguimos con otro límite. El límite, cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos x dividido entre x al cubo menos x al cuadrado más x y menos 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sustituir, no vaya a ser que nos dé un límite finito. Entonces en este caso tendríamos 1 al cuadrado menos 1 me daría 0. Y 1 menos 1 menos 1 y menos 1, 0. Total que este me da un 0 partido por 0. Entonces este daría 0 partido por 0, con lo cual pues es una indeterminación. ¿Cómo se resuelve una indeterminación? No vale decir este límite es indeterminado, porque claro, estás diciendo que no sabes determinar su solución, cuánto vale. O sea, lo que hay que hacer es resolver esa indeterminación. En este caso de cociente de polinomios, de fracciones algebraicas, pues si sale 0, en el numerador, por ejemplo, quiere decir que x igual a 0 es una raíz del numerador. Por el teorema del factor, x menos 1 es un divisor de este polinomio del numerador. Y por la misma razón, si x igual a 0 es una raíz de este otro polinomio, pues por el teorema del factor, x menos 1 es un factor de este polinomio. O sea, tenemos un factor común en el numerador y en el denominador. Lo que hay que hacer es eliminarlo, pues es común, se puede ir. Para ello, lo que se hacía era coger y decir, vale, pues factorizamos. Para factorizar el numerador es muy fácil porque, bueno, simplemente habría que sacar factor común la x. X cuadrado menos x, este no tiene problemas. Sin embargo, el denominador, pues, ¿cómo obtenemos las raíces? Pues habría que hacerlas por Ruffini. Tendríamos 1, vamos a hacerlas aquí, 1, menos 1, 1 y menos 1. ¿Y con cuál probamos? Bueno, vamos a ver, ¿no estamos diciendo que x igual a 1 es una raíz? Pues 1 seguro que sale, ¿no? 1, 1, 0, 0 por 1, 0, ¿no? 1, 1, 0, claro, x igual a 1 es una raíz. Y esto es x cuadrado más 1, que no tiene raíces, porque, bueno, pues siempre es positivo. Entonces el denominador queda factorizado como x cuadrado más 1 por x menos 1, por este de aquí. Ahí pone menos 1. El caso es que ya está, ya no lo pone.
Cuidado, muchísimo cuidado cuando se factoricen los polinomios con las raíces, porque el coeficiente líder hay que tenerlo en cuenta. En este caso el coeficiente líder vale 1. Entonces, claro, aquí no hay problema porque es 1. Pero si fuese positivo tampoco pasaría gran cosa porque el límite va al infinito. Pero si fuese negativo cambiaría el signo a todo. Entonces al final lo que me queda es que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x entre x cuadrado. Cuando x tiende a 1, claro, ese es un problema que tengo yo. Todos mis límites terminan siendo al infinito. Voy a tener cuidado con eso, ¿vale? Perdonad. Y tengo que estar muy pendiente de esto. Aquí es un 1 y aquí es un 1. Total, 1 entre 1, 1. Este límite vale 1. Vamos con otro. 0, por ejemplo, de 4 más x menos 2 entre x. Sustituimos. Y entonces me queda 4 más 0, 4, raíz de 4, 2 menos 2, 0. Y aquí 0. 0 partido por 0 también. ¿Qué es lo que se hacía en estos casos? Recordábamos que si aquí era un más, lo que hacíamos era multiplicar por lo mismo, pero con un menos, y al revés. 0. Entonces me quedaría 4 más x menos 2 y 4 más x, pero más 2. Y estos también eran de libro, ¿no? X por, claro, multiplico en el numerador y en el denominador, si no, no quedaría lo mismo. Bien, pues ahora usábamos que suma por diferencia era diferencia de cuadrados, con lo cual aquí lo que me va a quedar es el límite cuando x tiende a 0 de 4 más x, bueno, raíz de 4 más x al cuadrado, que ya se puede ir con la raíz, menos 2 al cuadrado, dividido entre x, 4 más x y más 2. Y esto ya, pues aquí se va esto y me queda límite, bueno, y entonces si me queda x, pues la verdad es que ya esta x también me la puedo cargar. Entonces ya sí que me queda aquí límite cuando x tiende a 0 de 1 partido de 4 más x, raíz de 4 más x menos 2. Aquí esto es más. Y entonces me quedará 1 partido de raíz de 4 más 2, o sea, 2 más 2, un cuarto. Y este es nuestro límite que ya sabíamos hacer antes. Bueno, aún todavía tenemos pues otros límites, también similares, todos estos son similares. Vamos a suponer, por ejemplo, que tengo el límite, no hace falta que tienda a 0, sino cuando x tiende a infinito, de x al cuadrado más 1 menos x. Aquí nuevamente pues tendremos una indeterminación porque esto es infinito menos infinito, y además se podría decir, bueno, pero es que el grado de nada, porque este grado de aquí, este es 2, el grado de lo que hay dentro del radicando, y entonces me quedará raíz de x al cuadrado, que es x menos x, 0, vaya, este va a dar 0, ¿vale? Va a dar 0, a ver si es verdad que nos da 0. La pregunta es, ¿dará 0? Bueno, vamos a verlo. Vamos a quitar esto que hemos hecho aquí, y ahora sería lo que se suele hacer en estos casos, es el límite cuando x tiende a infinito, y multiplicaríamos, si tenemos una resta, pues lo que hacemos es multiplicar por la suma correspondiente. Esto es suma por diferencia, diferencia de cuadrados, pues sería el cuadrado de la raíz, que me va a quedar eso, menos el cuadrado del otro, que me quedará así,
y ahora dividimos aquí entre esto. Entonces estos se van a ir y me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x al cuadrado más 1 más x. En cualquier caso el denominador tiende a 0, 1 partido a infinito que diga, y esto es 0. Claro, se podía haber hecho ya desde el principio así, pero bueno, igual el que lo corrige, que no sea yo, pues dice, uy, ¿cómo sabes que es 0? ¿Lo has copiado o qué? Bueno, igual yo también pienso lo mismo, pero no creo que copiéis, la verdad, yo lo conozco. Bien, hasta aquí los límites que más o menos hemos trabajado, pero hay más límites de otro tipo. Estos serían los racionales, digamos. Bien, ha llegado uno de los momentos más emocionantes, que es el de el número e. Vamos a representarlo ya con toda la, bueno, por todo lo alto. Vamos a pensar en la sucesión 1 más 1 partido por n elevado a n. Para n igual a 1 valdría 1 más 1 medio elevado, 1 más 1 elevado a 1, para n igual a 2, 1 más 1 medio elevado a 2, para n igual a 3, 1 más 1 tercio elevado a 3, etc. Y esta sucesión, pues vamos a desarrollarla. No vamos a usar nada que no conozcamos de bachillerato. Esta parte no va a entrar en ningún examen ni nada, pero bueno, vamos a introducir el número e como hay que introducirlo, no ponerlo ahí por la cara, y tendríamos el binomio de Newton, ¿no? Si nos acordamos del binomio de Newton, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Quedaría, primero sería n sobre 0, n sobre 1, como lo vimos en la ESO, n sobre 2, n sobre 3, así hasta que llegamos a n sobre n. Después recordamos que teníamos que coger cada uno de los sumandos, primero este, 1, y luego el segundo de los sumandos, que es 1 partido por n. Partido por n. Y este 1 partido por n, vamos a ponerlo así, porque ahora vamos a poner los exponentes a los que iban. Que iba elevado. Primero, por ejemplo, uno iba subiendo y el otro iba bajando. Entonces, vamos a suponer que este va elevado a n. Entonces, en la segunda sería n menos 1. En la tercera sería n menos 2, así hasta n menos 3, hasta llegar a 0. Y por el otro lado es este el que va primero elevado a 0, luego va elevado a 1, luego va elevado a 2, elevado a 3, hasta llegar a estar elevado a n. Bien, esto sería la suma de todos estos sumandos que aparecen aquí. Esto simplemente es el desarrollo del binomio de Newton del número 1 más 1 partido por n elevado a n. Vamos a desarrollar los coeficientes binomiales. Entonces me quedaría n sobre 0 es 1. N sobre 0 vale 1. 1 elevado a un número sigue valiendo 1 y algo elevado a 0 vale 1. Con lo cual 1 por 1 por 1 se puede decir que el primer sumando vale 1. El segundo sumando, n sobre 1. Bueno, ¿y cómo era esto de n sobre algo y demás? Bueno, vamos a refrescar un poco la memoria. Y ponemos aquí una especie de chuleta, m sobre n. Era una de las formas de escribirlo, era m por m menos 1, por m menos 2, así n factores. Y dividíamos entre n factorial. Bueno, pues si esto lo aplicamos aquí, me va a quedar 1, que ya lo tenemos, aquí n sobre 1 va a ser n
Bueno, lo pongo aquí. Total sería n, un factor nada más, dividido entre 1 factorial por 1 y por 1 partido por n. El segundo sumando, el tercer sumando, este de aquí, me va a quedar n por n menos 1, que serían 2 factores ya, dividido entre 2 factorial y por 1, que no lo pongo, y por 1 partido de n al cuadrado. Para el tercer sumando, este otro de aquí, me quedará n por n menos 1 por n menos 2, ya tenemos ahí los 3 factores, entre 3 factorial, y ahora el 1 que no lo pongo, por elevado a algo, y 1 partido de n al cubo. Más, hasta n sobre n, que me quedará n por n menos 1, por n menos 2, y por n menos 3, así hasta que lleguemos a n menos 1, que en realidad va a ser ya el 1, partido de n factorial, y por 1 partido de n elevado a n. Bien, esto no es más que del desarrollo de los coeficientes binomiales. Ahora sí, vamos a poner esto de otra forma, de forma que nos va a ser más conveniente para operar. 1 más, bueno, aquí por supuesto que n con n se nos va y me va a quedar aquí 1, más 1 partido de 2 factorial, y ahora lo que vamos a hacer es ir quitando de aquí uno solo, y lo quitamos con s. Entonces me quedaría n menos 1 partido por n, más, volvemos a hacer lo mismo en el otro lado, aquí quitamos uno solo, me quedaría elevado a 2 porque y quito uno de aquí, y entonces me va a quedar 1 partido de 3 factorial por n menos 1 por n menos 2 dividido entre n al cuadrado, más y ahora volvemos a hacer lo mismo aquí. Aquí en vez de quedarme n me quedaría n menos 1 y aquí quitaríamos este, entonces me quedaría n menos 1, bueno, 1 partido de n factorial por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, así hasta llegar a n menos 1 dividido todo ello entre n elevado a n menos 1. Vamos a seguir escribiendo esto de forma conveniente. 1 más 1 más 1 partido de 2 factorial por n menos 1 partido por n más 1 partido de 3 factorial por n menos 1 partido por n y por n menos 2 partido por n. El siguiente, pues lo mismo, así hasta que lleguemos a 1 partido de n factorial, n menos 1 partido por n menos 2 partido por n, por hasta n menos 1 partido por n. Tendremos aquí n1, 2, 3, n menos 1, ¿vale? n elevado a n menos 1 como aparece ahí. Bueno, pues entonces ahora ya casi está. Tendríamos 1 más 1 partido de 2 factorial, y si nos fijamos un poco, esto de aquí lo podemos poner como 1 menos 1 partido por n, y ahora 1 partido de 3 factorial. Este de aquí lo podemos poner como 1 menos 1 partido por n. Este otro de aquí lo podemos poner como 1 menos 2 partido por n. Si tuviéramos alguno más, pues sería 1 partido de 4 factorial y demás. Pero bueno, vamos a seguiríamos hasta tener 1 partido de n factorial, y el primero sería este de aquí, 1 menos 1 partido por n, y así con todos. El segundo sería 1 menos 2 partido por n, y así hasta llegar al último, que sería este de aquí, y que terminaría siendo pues 1 menos, vamos a ponerlo bien, 1 menos n menos 1 partido por n. Bien, sobre esto ya podemos empezar a razonar un poco. Vamos a suponer, por ejemplo, que en vez de calcular el término n, ¿cómo sería el siguiente término de la sucesión?
Es decir, el término 1 más el siguiente, en vez del n, pues será el n más 1. n más 1 elevado a n más 1. No lo vamos a desarrollar, pero ya se ve que si hacemos exactamente lo mismo, me va a quedar los mismos números, pero donde aparece n, me va a aparecer n más 1. Y además va a tener un siguiente término con todas estas n's con n más 1. Va a tener un término más. Bien, entonces si nosotros comparásemos sumando a sumando el desarrollo del término enésimo de este término y del término n más 1ésimo, estos dos términos, si comparamos sumando a sumando, podríamos comparar, por ejemplo, qué ocurre con el término, vamos a ver, por ejemplo, pues con el segundo, 1 partido de 2 factorial, 1 menos 1 partido por n, y en el desarrollo del término n más 1ésimo, quedaría 1 partido de 2 factorial, 1 menos 1 partido de n más 1. Así, bien. Aquí podemos decir que esto sería para el término enésimo. Y esto para el término a sub n. Y este sería para el a sub n más 1. Suponiendo que esta será la sucesión a sub n. ¿Vale? Y este sería el término a sub n más 1. Bueno, resulta que aquí tenemos, por un lado, 1 partido por n. Y por otro lado, 1 partido de n más 1. Bien, por ejemplo, un quinto y un sexto. Es más grande un quinto. Este es más grande. Más grande que un sexto. Es decir, 1 partido de n más 1 es mayor que 1 partido por n. Bueno, si a 1 le quitamos una cantidad, pues resulta que al final este número de aquí va a resultar ser un número más pequeño que este otro, porque lo que le estoy restando, este 1 partido por n y este 1 partido de n más 1, es más grande. Entonces 1 menos algo más grande es más pequeño que 1 menos 1 más pequeño. Es decir, que esto en realidad es un número que es menor que este otro. Es decir, que en general el término, lo que tenemos aquí, que es importante, es que el término a sub n es más pequeño que el término a sub n más 1. Dicho de otra forma, la sucesión esta de 1 más 1 partido por n elevado a n es una sucesión creciente. Y este es un resultado que queda demostrado por esto que hemos hecho aquí y que es muy interesante. Vamos a ponerlo aquí, que lo vamos a usar después. La sucesión a sub n igual a 1 más 1 partido por n elevado a n es creciente. Bueno, y no solo eso, sino que además resulta que este número, los que tenemos aquí entre paréntesis, vamos a ver este número de aquí, este número de aquí y este número de aquí, estos otros paréntesis que aparecen aquí, todos estos paréntesis, se los zampa, pues estos son más pequeños que 1. O sea que si yo esto lo sustituyo por 1, esto es menor que 1. Esto es menor que 1, son todos menores que 1. Si sustituyo estos paréntesis por 1, lo que voy a tener es que a sub n es igual, menor que 1 más 1 más 1 partido de 2 factorial por 1 más 1 partido de 3 factorial por 1 más, y así hasta 1 partido de n factorial. Es más pequeño que eso. Y vamos ahora a hacer un truco. Resulta que si yo tengo 1 partido de... Bueno, no. Vamos a hacerlo ya directamente sobre esto. Esto es igual, digamos, esto es igual a 1 más 1 más 1 partido por 2 más 1 partido de 2 por 3 más 1 partido de 2 por 3 y por 4. Vamos a poner otro más. Venga, 1 partido de 2 por 3 y por 4 más... Así, pues hasta que llegamos a 1 partido de 2 por 3 por 4 hasta por n, ¿vale? Que sería el correspondiente pues a 1 partido de n factorial, aquí. Bueno, y si este número es más pequeño que 2, ¿no? Este es más pequeño que 2, y este es más pequeño que 2, y este es más pequeño que 2,
y este es más pequeño que 2, todos estos los puedo sustituir por 2's y me tendré que esta sucesión de aquí en realidad es más pequeña que 1 más 1 partido por 2 más 1 partido de 2 por 2 más 1 partido de 2 por 2 y por 2 más así hasta que llegamos a 1 partido de 2 por 2 por 2 y por 2. Aquí hay n-1 doses, o sea, habría 1, 2, 3 hasta n-1 doses. Con lo cual, esto es igual a 1 más 1 más 1 partido de 2 más 1 partido de 2 al cuadrado más 1 partido de 2 al cubo más 1 partido de 2 elevado a n-1. Entonces ya aquí alguien estará diciendo, bueno, esto es algo conocido. Esto me suena a mí, esta parte de aquí, me suena a progresión. Esto es una progresión geométrica, de las que se estudian en la ESO, geométrica de razón R igual a 1 medio. Y la suma de la progresión geométrica de los n primeros términos, había una formulita para ella, que era igual, algo así como a sub 1 menos, esta es la que yo nunca me sabía, a sub 1 por la razón elevado a n dividido entre 1 menos r. Bueno, en este caso, esta sería la suma de la progresión geométrica. En nuestro caso la razón vale 1 medio, ¿no? Pues esto me va a dar, vamos a calcularlo, y me quedaría pues Sn igual a sub 1, que es 1, menos a sub 1, que es 1 por la razón 1 medio elevado a n, dividido entre 1 menos 1 medio. Y esto es, pues 1 menos 1 medio es 1 medio, esto es 1 medio, el 2 va a pasar para arriba y me quedará 2 menos 2 por 1, elevado a n. Entonces esto es igual a 2 menos 1 medio elevado a n menos 1. Vale. Así quedaría. En cualquier caso, menor que 2. Vale, pues entonces volvemos otra vez a nuestra progresión y esto es menor que 1 más 2. Menor que 3. Es decir, lo que tenemos es que para cualquier número, me da igual el n que sea, tenemos esta otra condición. Tenemos la primera y tenemos esta otra segunda. A sub n es menor que 3. Siempre. La sub n es menor que 3. Bueno, pues ahora tenemos aquí, tenemos una sucesión creciente que no pasa de un número, acotada superiormente. Está, bueno, pues acotada superiormente. Bueno, hay un teorema de las matemáticas, que este sí que hay que, bueno, hay que creérselo. Si una sucesión va creciendo, pero no pasa de un número, entonces va a tener un límite. Esta sucesión tiene un límite, esta sucesión tendrá un límite, concreto, que no va a pasar de 3, o sea, es más pequeño que 3 el límite. Vamos a llamar L. Bueno, L, vale. Bueno, pues al límite en general, que sería la definición que estamos buscando, sería límite cuando la n tiende a infinito, n más va creciendo, de 1 más 1 partido por n elevado a n, existe. Existe porque esta es una sucesión que va creciendo y que no pasa de un número. Entonces va a converger a un número. Bueno, pues ese número que converge es el que se llama número e. ¿Vale? Y esta es una de las definiciones del número e, pues que queda demostrado que existe ese número, le vamos a llamar e. Bueno.
Esta demostración puede generalizarse para, bueno, llegar a decir que e es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de una función de x elevado a f de x. Esta es la definición con la que nos vamos a quedar del número e. También podríamos haber partido de esta definición y olvidarnos de toda la demostración que viene por aquí. Pero no, así recetas de repente en matemáticas, pues como que no. Vamos a ver algún ejercicio sobre esto, que en realidad es lo que va a entrar, y tendríamos, por ejemplo, pues calcular, sería un ejercicio que dice calcular el límite cuando x tiende a infinito de x más 5 dividido entre x más 2 elevado a x. Bueno, lo primero que se hace siempre que se calcula un límite de estos es pues sustituir, y digo, a ver, esto es 1 elevado a infinito, váyame, 1 elevado a infinito, 1 elevado a infinito es indeterminado. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la definición de arriba, puedo intentar convertir la expresión esta en 1 más 1 partido de algo elevado a algo. Vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir. Sería límite cuando x tiende a infinito de, bueno, pues vamos a poner x más 2 y más 3 y aquí x más 2, con la idea de conseguir entre este y este de aquí un 1. Entonces esto me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 x2, así, elevado a x. Bueno, esto se va apareciendo, de momento todavía no está, pero ahora vamos a intentar hacer que aparezca 1 partido por algo. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de x más 2, ya tenemos elevado a x, ya tenemos la parte de este paréntesis. Nos falta que esté elevado a esta f de x, a este algo que aparece aquí. Esto necesitamos tenerlo aquí arriba también. Bueno, pues lo ponemos. ¿Y cómo se pone eso? Pues por la cara. Yo pongo aquí y digo, vale, límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de x más 2 partido por 3 elevado a x más 2 partido por 3. Pero bueno, así por la cara, bueno, pues es que lo hacemos así, en realidad es 1, valdría de esta forma, ¿no? La x es esta misma, pero esto en realidad es 1, lo puedo hacer perfectamente. Y aquí ya lo que tengo es que todo esto de aquí, todo esto, hasta aquí, todo esto, es el número e, en el límite. Es decir, me va a quedar todavía un paso por delante, me quedaría igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de x más 2 partido por 3, todo esto elevado a x más 2 partido por 3, todo esto de aquí elevado a 3x partido de x más 2, así, este por este, ¿no? Que es lo que hay aquí en este exponente de aquí. Entonces, cuando tomen cada límite, recordando la definición del número e, 1 más 1 partido de una función elevado a esa función, esto va a ser e elevado, y este exponente que va a tender, el exponente de aquí, va a tender a 3. Entonces me va a quedar e elevado a 3. Este es el límite este de aquí, e elevado a 3. Diréis, bueno, esto es un poco chungo, ¿no? Bueno, no os preocupéis porque esto se le pilla el rollo. De todas formas, vamos a ver una formulita más fácil dentro de un momentito. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 1 partido de 3x menos 1 elevado a x más 1 entre x menos 1.
Bien, de entrada, lo primero que hay que hacer para calcular este límite es sustituir en la variable por 1. 1 más 1, 2. Y ahora 3 menos 1, 2. 2 entre 2, 1. Pero aquí quedaría 1 más 1, 2. Y 1 menos 1, 0. 2 entre 0. Puede que sea más infinito o puede que sea menos infinito, dependiendo de si me acerco a 1 más o 1 menos. Pero en cualquier caso, esto va a ser un límite del tipo 1 elevado a infinito. Y esto se resuelve como hemos hecho antes. Lo que pasa es que transformar todo esto en una forma del número e, recordemos que el número e era el límite cuando x tiende a 1, bueno, en este caso sería infinito, de 1 más 1 partido de f de x elevado a f de x. Bueno, pues esto habría que aplicarlo aquí. Bueno, pues a ver cómo. La verdad es que esto se complica bastante si queremos transformar esta expresión de aquí en, digamos, una de este tipo y hacer que sea un cambio de variable con x tendiendo a infinito. Sí se puede hacer, pero vamos a ver, después de todo esto, después de esta parte de aquí, como que no nos vamos a meter ahí a hacer esto ahora. Entonces vamos a ver un método que nos facilita mucho el cálculo de este tipo de límites del tipo 1 elevado a infinito. Vamos a razonar de dónde sale. Pues lo razonamos de la siguiente manera. Tenemos vamos a suponer que queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de una función elevado a otra. Y esto es del tipo 1 elevado a infinito, ¿vale? No lo podemos hacer directamente, pero que me queda 1 elevado a infinito. Bueno, pues vamos a maquillar esto para que me quede de la forma del número e, para que pueda aprovechar y decir, bueno, pues esto sería el límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué necesitamos? 1 más algo, bueno, pues 1 más f de x menos 1, para que quede lo mismo, elevado a f de x. Y ahora, pues quiero que quede 1 más algo dividido entre f de x. Vale, pues entonces esto será el límite cuando x tiende a infinito de 1 más, esto lo pongo como en el ejercicio anterior, 1 partido de f de x menos 1. Al fin y al cabo es lo mismo que 1 más eso, elevado todo a g de x. Bueno, ¿y ahora qué más? Bueno, pues ahora el límite cuando x tiende a infinito, necesito ahora el exponente. Necesito que esta parte de aquí abajo, que esto de aquí, esté también aquí arriba en el exponente. Bueno, pues lo pongo 1 partido de f de x menos 1. Pero claro, para que me quede lo mismo, f de x menos 1, lo multiplico ahí. Por la g de x que tenía antes. Y esto en realidad es límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de esta función de aquí, lo podemos llamar g si queremos, x menos 1, elevado a 1 partido de f de x menos 1. Esto, digamos que esto sería ya lo que estamos buscando, es 1 más 1 partido de una función elevado a esa misma función. Lo que pasa que la función pues es esto de aquí. Y ahora elevado a f de x menos 1 por g de x. El límite de esto pues va a ser igual a e, pues que todo este primer límite me va a dar e elevado a f de x menos 1 por g de x. Es decir, si yo quiero calcular un límite de esta forma, pues simplemente tendría que aplicar esa formulita de ahí. Esta formulita de aquí, pues digamos que sería e elevado al límite. Bueno, claro, aquí me falta el límite, ¿vale?
límite cuando x tiende a infinito, el límite cuando x tiende a infinito de la base menos 1 por el exponente. Esta sería mi fórmula. Y con esta fórmula todas las indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito las voy a poder hacer. Hay que decir que esto del número e vale también aunque la x tienda a 1. Se puede demostrar, pero bueno, no querréis que lo demuestre ahora, vamos. Entonces, bueno, pues se puede demostrar, ¿eh? Si alguien quiere, se demuestra, pero vamos, que con lo que llevamos hoy, pues como que lo podemos generalizar. Bien, pues recordar entonces que para hacer este ejercicio vamos a abordar este ejercicio de esta manera para ver cómo se haría. Que ya verás cómo es mucho más fácil el ejercicio utilizando la formulita esta. Hemos quedado que este límite es del tipo 1 elevado a infinito. Bien, pues entonces me va a quedar que esto es igual a e elevado al límite, dijimos que se generalizaba cuando x tiende a 1, de la base. ¿Cuál es la base? X al cuadrado más 1 partido por 3x menos 1, base menos 1 por el exponente. ¿Vale? Recordar la formulita x más 1, sería la base menos 1 por el exponente. Y ahora esto pues ya es simplemente operar. Entonces me quedaría e elevado al límite. Diremos, bueno, ¿y por qué no coges y haces el exponente por un lado? Y ya estamos con irme al infinito. Me voy a 1, al infinito. 1. ¿Por qué no hago el exponente por un lado y después pues la solución es e elevado al exponente? Vale, eso es lo que hay que hacer, pero haces el límite te da 4 y así se queda el ejercicio. Se te olvida que en realidad es e elevado a 4. Por eso yo lo que recomiendo encarecidamente es que, aunque sea un poco así, ir arrastrando la e. Y otra cosa, la e está en la base y el límite está en el exponente. Entonces hay que poner una cosa abajo y la otra arriba. Esto pues lo operamos. Quedaría x al cuadrado más 1 menos 3x más 1 dividido entre 3x menos 1 por x más 1 entre x menos 1. Bueno, aquí ya es pues operar. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 3x más 2 por x más 1 partido de 3x menos 1 por x menos 1. Hay que seguir operando. Seguimos. Menos 3 más 1 sería menos 2. 2 menos 3 menos 1. Y más 2 dividido entre 3x al cuadrado menos 4x más 1. Voy a repasarlo un momentito. Y ahora pues sí, parece que va bien, sustituimos y me quedaría el límite cuando x tiende a 1 de esto, pues sería 1 menos 2 y más 2 fuera, 1 menos 1, 0, vale, 0, y ahora 3 y 1, 4 menos 4, 0 partido por 0, ole con el límite, ¿vale? Vale, bueno, ¿cómo se hacía un 0 partido por 0 en cociente de polinomios? Esto es, vamos a machacar el límite, venga, hasta el final. Factorizábamos, factorizamos aquí al lado. 1, menos 2, menos 1 y 2. Y nos dice que una raíz es 1, ¿no? 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, 0. Correcto, aquí tendremos x menos 1 por un lado. Y ahora aquí x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 1 menos 4ac partido por 2, es decir, 1 más menos 3 partido por 2, 4 entre 2 me da 2 y menos 2 entre 2
me da menos 1. Con esto, pues el numerador va a dar x menos 1 por x menos 2 y por x menos 1. Coeficiente líder 1. Y ahora vamos con el denominador. El denominador se podría hacer por la ecuación de segundo grado, pero bueno, como ya conocemos que 1 es una raíz del denominador, pues valdría así. Es decir, que esto es x menos 1 por 3x menos 1, con lo cual aquí ya directamente podemos prescindir de esto de aquí. Y me va a quedar que esto es el límite, pues elevado a, cuando x tiende a 1 quedaría 1 menos 2, quedaría menos 1. Bueno, ya sustituimos los números. Menos 1, 1 y 1 son 2, y aquí quedaría 3 menos 1, 2, es decir, e elevado a menos 1, o 1 partido por e. Bien, este ejercicio en el resumen final sale otra solución, pero es que, bueno, pues me confundí, la verdad, y para el vídeo lo edité un poco y aquí está hecho de otra forma y sale otra solución. Llamaremos cálculo de límites 3 a la siguiente clase. Hemos revisado aquí los límites de las funciones racionales, los límites de las funciones cuando x tiende a infinito racionales, cuando dan indeterminaciones del tipo infinito menos infinito. También hemos visto qué ocurre cuando hay raíces que provocan las indeterminaciones, cómo habría que hacer, y después, en los dos casos estos, hemos nada más que hemos visto cómo se resuelven las indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito, que son las del número e, tanto para x tendiendo a infinito como para x tendiendo a un número. Se pueden o bien directamente ir a la expresión del número e, lo cual me va a parecer mucho más complicada, o directamente aplicar la fórmula de e elevado al límite de la base menos 1 por el exponente, que si bien tiene su cálculo, desde luego es un cálculo más mecánico y en teoría es más sencillo que intentar encontrar la fórmula del número e de esta otra manera, que también se puede abordar de las dos formas, pero quizá en límites como este pues no es tan sencillo. Bien, espero que esto pues no os canse mucho. Recordad que solo entra eso. Lo que es el cálculo, o sea, todo lo de la sucesión y todo esto es por presentar el número e, que está a vuestro alcance. Aquí no hay nada que no sea de segundo de bachillerato y que efectivamente pues se puede dar. Lo único que me he sacado un poco de la manga quizá es lo que se llama el teorema que se llama axioma del supremo, que dice que toda sucesión creciente y acotada superiormente tiene un límite. Esto de aquí pues es una cosa que, digamos, se saca de la manga, pero se la sacan de la manga todos los matemáticos. No es una cosa que se pueda demostrar, es una cosa que hay que imponer ahí para que las matemáticas sigan funcionando. Bueno, pues ahora, por hoy ya vale. Hasta luego y paciencia y hacer ejercicios. Chao.